Entonces, búsqueda por transformación de claves. Ahora sí, búsqueda por transformación de llaves o claves es lo mismo. El método de transformación de llaves permite aumentar la velocidad de búsqueda sin necesidad de tener los elementos ordenados. Eso pues es muy importante. A ver, Sí, sí. desventaja de la búsqueda lineal. Desventaja de la búsqueda lineal. Ujú. Pues no sé qué es fuerza bruta. Es fuerza bruta. ¿Por qué es fuerza bruta? Porque compara uno a uno. O sea, se va todos con todos. No tiene restricción, por ejemplo, si es menor Ujú. o mayor, si es igual. Va uno a uno. Sí, o sea, recorre todo el arreglo, por así decirlo. O sea, toda la lista, Exacto. todo lo que estés Sin trabajando lo cortar recorre uno a uno y más. va comparando. Exacto. Ok. Y ahora desventaja de la búsqueda binaria. De la búsqueda binaria, que debería ya estar ordenada la lista. Yo creo que sí, porque te obliga a ordenarla antes Ujú. de. Sí, sí, o sea, el algoritmo ya intuye que lo que le metes a ese algoritmo ya está ordenada la lista. Entonces, pues sí. Sí, sí, sí. Ok, el tiempo de búsqueda es independiente del número de componentes del arreglo. Ahora, otra pregunta. La Ujú. búsqueda lineal. Búsqueda lineal. Eso es la misma que de fuerza bruta, ¿no? Pero, no me acuerdo. A ver, Mira, tú espera. piénsalo. O sea, Sí, sí. tengo que recorrer todo. Piénsalo como un arreglo. ¿Cómo le Ujú. harías para aplicar una búsqueda lineal sobre un arreglo? Sobre un arreglo. Pues, no sé, podría recorrer el arreglo ¿Cómo recorres un arreglo? Ajá, ¿con qué ciclo? con un ciclo for. Ajá, ¿y un ciclo for qué es? Es n. Ándale, ¿y eso qué es? Complejidad. Complejidad. Ajá, es complejidad lineal. Ajá, sí, o sea, la Sí, sí, búsqueda sí. lineal es complejidad lineal. Sí, sí, sí. O sea, mientras más elementos, más se tarda. Sí, 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 pero es lineal, ¿no? Ujú, pero vas a saber más o menos qué tanto se va a tardar. O sea, si tengo 1000 elementos, se va a tardar, va a recorrer 1000 veces el arreglo. O sea, bueno, va a hacer 1000 comparaciones pero ya sabes cuántas va a ser. Y si Y tuviera ahora, una matriz, ya sería estar ordenado, ¿no? ¿O no? no, o sea, una matriz ordenada, o sea, un arreglo de dos dimensiones. Por eso, pero tendría que estar ordenada, ¿no? Si no sería lo mismo. O sea, pero al momento de la implementación tendría que usar dos ciclos for, ¿no? ¿O no? Para recorrer un... Ajá, pues sí. Entonces Sí, para sería n entrar al primero y cuadrada. después al segundo, y ahí sería n cuadrada esa búsqueda, pero pues no. Ok, ok, va, va. Entonces aquí, el objetivo es realizar búsquedas en un tiempo de complejidad O a la uno. O a la uno, ¿qué significa? Constante, Ok, ¿eso qué significa? que es lo mejor en la complejidad, es constante, no, Ajá, no varía, se mantiene constante. ajá, pero ¿qué? ¿Constante qué? O sea, ¿cómo? Explícame. ¿Qué Yo no constante? sé nada. ¿Cómo que se mantiene Bueno, constante? es que una función constante es la función que es números, o sea, se mantiene, si lo imaginamos en un plano o Ujú, en un sistema de coordenadas, una constante es esa línea, es una recta que no cambia ni dirección ni nada, se mantiene. ujú. Eso ¿Y en diría que es una programación qué es? constante. En programación, una constante, No, o sea, esta pero complejidad hablando de constante. complejidad o en Ujú. implementación Sí, de código. de Ajá, complejidad constante. sí, sí, sí. El algoritmo, por ejemplo, Pero, de búsqueda ajá, de orden constante, ese es el que te digo del arreglo. O sea, acceder a los índices sí. de un arreglo es de orden constante. Porque mira, tú me dices qué índice quieres y tú me dices, Ajá, a ver, ¿qué tienes en el índice 1000? El yo ir al índice 1000 y traerte ese valor es de orden constante. Si tú me pides el índice que es 1.000.000, yo voy al índice 1.000.000, lo agarro y te lo regreso. Y eso es de orden constante. No importa el valor que me des, yo voy, te lo doy y te lo ujú, regreso. Y es de orden constante. sí, sí, sí. Entonces, eso significa, o sea, no importa, por lo mismo, tú me das el hash que es 1, 2, 3, 4, 5 y te regreso el valor. Tú me pasas el 4, 3, 2, 1 y te regreso otro valor y es de orden constante, porque nada más, pues es una operación, por así decirlo. Ujú. Va, que va. Entonces, búsqueda por transformación de llaves. La transformación de llaves consiste en realizar la modificación de un elemento y mediante esa modificación encontrarlo. Cada uno de los elementos que forman parte de una colección se puede asociar con una clave única, el resultado de dicha transformación. Y ahora, búsqueda por transformación de llaves. Para utilizar la transformación de llaves en una colección es necesario hacerlo desde el momento en que se almacena la información. ¿Y cuál es una forma de implementarse de la búsqueda por transformación de llaves? Las funciones hash. ¿Ok? Que es una función hash. Una función hash es bueno, diría que es una función que nos ayuda a otorgarle una clave Ujú. a los elementos de la colección. Yo diría que es eso. A ver, Pero, sí. por ejemplo, esa nueva clave se obtiene a partir de o del, ay, sí, como que tengo duda. O sea, a partir de qué lo puedo sacar? ¿A partir de qué puedes sacar qué? La función hash, o sea, el valor hash. O sea, a qué le tengo que aplicar el módulo? Puede ser, tú puedes crear una función hash que no Ujú. sea necesariamente con un módulo. Ok, O sea, tú puedes decir, mira, si yo quiero guardar un valor, por ejemplo, un nombre, supongamos que quiero guardar sí. tu nombre, Alejandro. Entonces Ujú. yo quiero aplicarle una función hash y mi función hash es invertir tu nombre y guardarlo de esa manera y agregarle otras cosas o cambiar tus Ok. nombres por cualquier otra cosa. Por ejemplo, tu nombre Alejandro, la A en Ujú. el abecedario es el 1, entonces pongo 1, la L es tal otro, entonces le sumo
el lugar del abecedario. Y yo puedo ir haciendo esas relaciones. Por ejemplo, ya después al final lo sumo y en total me da un 50. Y ese 50 lo meto en el arreglo, por decirlo, o en la lista, o en el nodo, en lo que sea. Sí. Y ya lo guardo con esa función hash. Mi función hash es Alejandro, transforma las letras en números y guárdalo. Y ya. O sabes qué, Ok. o sea, como quieras. O sea, tú te puedes inventar tu función hash. De hecho, pues así funciona también el blockchain. O sea, literalmente es tú pasas con un valor, le aplicas Sí. una función hash y lo que te salga tiene que ser válido para que entre ahora sí que en el blockchain, pues vaya, ahí, en la lista de bloques del blockchain. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, Sí. estamos minando, estamos haciendo cálculos de a ver qué función hash me da este número. Por ejemplo, ¿qué función hash me hace que pasándolo por esta función me saque un 1, 2, 3, 4, 5? Ah, pues, no sé, el nombre de Alejandro, si lo paso por esta función, me da 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pero Ok. también este otro nombre también me da 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces también, y ahí son las colisiones también que se dan. También por eso se ven los métodos Exacto. de resolución de colisiones. Entonces, ahora sí. Cuando existe esa repetición, ¿no? De claves. Ajá, exactamente, cuando hay esa Ujú. repetición de claves. Y Va, de va, va. hecho, esa repetición de claves también se da en el blockchain. O sea, por Ujú. ejemplo, supongamos que yo estoy intentando buscar la función hash que me dé 1, 2, 3, 4, 5 y tú la encuentras, Sí. Alejandro, y pum, se agrega a tu bloque. Y yo también la Sí. encuentro con otro nombre, por ejemplo, Juan, y la meto y también. Pero yo, como tengo más equipo de cómputo, encuentro otro después. Entonces lo agrego a mi bloque. Y entonces, como yo agregué dos y tú nada más has agregado uno, entonces ese minado de Bitcoin, por así decirlo, se pasa a mí nada más. Entonces ahí tú ya no tendrías ganancias. Ok. Sí, sí, sí. Sí, porque puede haber personas, en dado caso de que las dos minen algo al mismo tiempo y que Sí, ¡pum! sí. Se junte todo. Pero ya Ok. conforme más minen y más minen y más minen, el que más consiga agregar bloques a su lista de bloques del blockchain, Sí. se le da el valor. Jonathan Uriel González Fernández, gracias por esa suscripción, bro. A ver, funciones hash. Ahora sí, una función Ujú. hash es un procedimiento que se va a aplicar sobre uno o más datos para convertirlos en direcciones donde se van a almacenar o donde se van a localizar. Mira, vamos a poner el ejemplo de Git. Déjenme Ujú. abro Git. Bueno, supongamos que voy a abrir aquí Git. Voy a abrir aquí mi bash de Git. Aguántenme. Ahí está. Ya no vi quién se suscribió ni nada. Prado La Fuente, José Leonardo. Muchísimas gracias por esa suscripción. Vean, estoy en Git. Me voy a meter mejor a un repositorio que ya tengo para que vean los diferentes commits. Vean aquí. Ya estoy en mi Git. Esta es la aplicación de Formulae que ya está si la quieren descargar, la pueden comprar también. Vean aquí. Si yo escribo Git log, me va a aparecer todo esto. ¿Qué es todo esto? Son las listas de commits. Por ejemplo, commit y este número. ¿Ya viste todo este número, Larios? Sí. Todo este número es, por así decirlo, el hash que me genera mi commit. Por ejemplo, yo hice varios cambios y mi cambio, por ejemplo, si yo le doy esta clave, me regresa no este valor de texto, sino que me regresa todos los cambios que se hicieron. Entonces, si yo quiero ver qué cambio hice, copio y le digo, llévame a este commit. Entonces, si yo, como el índice de un arreglo, por así decirlo, porque es de orden Sí, sí, constante. sí. Entonces, yo le digo, llévame a este commit, te paso esto, y entonces tú como si fueras, llévame al índice 10. Entonces, ya te llevo al índice muy rápido, en orden constante, y así funciona. Ok. Y si te das cuenta, varían mucho de uno a otro. Y ya, por ejemplo, esta función hash ya es más compleja, porque ya no solo le metes números, sino que también le metes letras, y también puede llegar inclusive a ser más compleja de meterle mayúsculas, minúsculas y símbolos pues, raros, ¿no? Vaya. Pero ahorita si te das cuenta, todos son minúsculas y números. Sí, sí, sí. Entonces, y así. Inclusive cuando tienes poquitos commits, con que copies nada más los primeros 5 dígitos, con eso puedes hacer el cambio de uno al otro. Y pues básicamente es esto, le pasas, te genera tu hash en el commit y ya puedes seguir cambiando de uno al otro. Ok, muy bien, sigamos. Ahí está. Entonces, el objetivo es aplicar una transformación específica para determinar su posición. ¿Y eso para qué sirve? En el almacenamiento y en la búsqueda. Esto optimiza mucho el almacenamiento y búsqueda. Como ya vimos en los commits, si yo ya tengo una lista de commits, puedo ver, aquí está de nuevo, ahí ya lo cerré, va de nuevo. Entonces, git log, ahí está. Tengo toda mi lista de commits y yo si quiero encontrar algo, pues simplemente, por ejemplo, para buscar, ya tengo esto. Entonces se solucionaron errores de la app, esta versión es la que está en producción y bla, bla, bla. Y por ejemplo, si quiero, a ver, en versión de producción, implementación de la sección límites. Ah, ok. Si quiero ver la implementación de sección límites, pues me copio esto de aquí. Por ejemplo, que ya vimos también en la clase, cuando buscábamos con su llave y también cuando buscábamos con su valor. Por ejemplo, en Git, yo no puedo buscar utilizando el texto. O sea, yo no puedo buscar, a ver, llévame al commit que dice versión en producción de la implementación tal. Tengo que buscar directamente con el hash de aquí arriba. Entonces, que estas dos están relacionadas y ya te llevan a todos los cambios que se hicieron. Y esto se implementa mucho para el almacenamiento y la búsqueda. Eso es lo que se optimiza para las tablas hash. Ahora, Larios, ¿qué es una función hash? Pues no, ya lo habíamos dicho, o no, ¿Qué es? Dilo. lo del procedimiento o función que se aplican a los datos para poder convertirlos en claves, ¿no? O sea, poder obtener una clave o dirección a partir de eso. Y como mencionaba, puede ser cualquier
procedimiento. No sé, se me ocurre que tal vez digamos en Java creamos una función que nos dé números aleatorios y cada que ingresemos, ¿no?, a lo mejor a un map, un elemento, nos genere la clave de ese elemento. Y así ya evitamos colisiones, pero pueden existir. Todavía no hemos visto que son colisiones, las vamos a ver más adelante. Pero sí, por ejemplo, lo que tenemos aquí, funciones hash. Las funciones hash deben ser simples de calcular, o sea, simples de calcular, porque si tú me dices que esta función hash de 618 es simple, pues yo te digo, pues quién sabe, la verdad, pues no. O sea, es simple de calcular. Sí. Entonces, y se debe asignar la dirección de manera más uniforme posible. Operaciones que implican ejecución en tiempo constante, que ya hemos visto, llega una llave, pasa por la función hash y te regresa un valor, y con base en este valor es, si te estamos hablando de arreglos, es en donde se coloca. Por ejemplo, entra una llave, entra tu nombre, Alejandro, entra aquí, pasa por la función hash, me regresa el 4. Si estoy trabajando en un arreglo, entonces como me regresó el 4, entonces esta llave, que es de color café, va directo hacia el índice 4, y aquí es donde se queda. Sí. Y ya si le paso mi nombre, supongamos que sale un 0, y el 0 pues entonces se va aquí. Perfecto.